El cielo destruido. La batalla de 2 horas. Bermuda veía con interés la carta en sus manos. No era necesario que volviera a leerla, llevaba leyendo la carta repetidas veces desde que ésta llegó, ya se la había memorizado por completo y podía recordar sin problema alguno los puntos importantes de esta. Nunca pensó que este día llegaría, aunque sí lo tuvo una vez presente en su mente como algo que ocurriría en cosa de años, aunque con el paso del tiempo comenzaba a descartarlo, sobre todo después de más de 400 años. Una familia lo retaba a una guerra. La carta explícitamente declaraba una guerra a Vindice e incluso le darían una semana para prepararse para su llegada, como si lo necesitaran aún así. Tomó el consejo de la carta y ya tenía a todos sus hombres listos para la batalla. Después de todo, no sabían con cuántos llegaría el enemigo. Sin embargo, tenía curiosidad por la familia que lo retó. La carta decía Agin era una familia relativamente nueva si tomabas en cuenta que no tenían más de 5 años de haberse creado. Había visto los movimientos que estos hacían, la planificación que tenía y cada detalle en los ataques a familias que hacían lo dejaban sorprendido. Si bien nunca ha podido ver a los miembros de esta familia, siempre que llega después de sus ataques puede notar el respeto que guardan a sus enemigos. Algunos morían de maneras grotescas, pero él sabía lo que esos hombres habían hecho en sus vidas y estaba de acuerdo con sus maneras de morir, pues estos mataron a muchos de la misma forma en que murieron, la gran mayoría eran inocentes. Sin embargo, otros cuyas vidas en el pasado fueron tan malas y devastadoras que no les quedó otra que unirse a la mafia por no tener opciones, morían pacíficamente o de maneras rápidas e indoloras, como si los dejaran ir en completa calma para compensarles la mala vida que llevaron. Casi como para redimir el pecado de no poder darle una vida mejor, como si se culparan por no poder salvarlo a tiempo de la mafia y todos los pecados que debió cometer estando bajo el poder de esta. Agin era tan extraño a sus ojos. Despiadados con aquellas mafias que no protegían a los inocentes, pero generosos con aquellas que querían cambiar y volver a sus raíces. A estos últimos incluso los protegían. Lo otro que sabía de ellos era que se mantenían en anonimato total. Si bien el nombre Agin era conocido por Vindice, ninguna otra mafia sabía de ellos, con algunas excepciones. Sin embargo, estas jamás revelaban información de ellos a otras mafias y ni siquiera los mencionaban para darlos a conocer. Incluso la ciudad donde estaban ubicados formalmente no daba información, ningún ciudadano decía algo de ellos y no dejaban que los forasteros se llegaran a topar con algún miembro de Agin. Era sorprendente ver cómo protegían a Agin sin reparo alguno. Agin era magníficamente hermético. No le molestaba no saber de ellos, pues pronto los tendría frente a él, tampoco no saber sus habilidades o cómo lograron pasar sus radares, porque la carta solo la encontró sobre su escritorio en Vindiker y nadie sabía cómo. Pero todas sus respuestas serían contestadas en cosa de minutos y Agin pasaría a la historia en la mafia. Ya sea por fallar en el combate al ser la primera familia que se atrevió a batallar contra ellos desde que se crearon hace más de 400 años o por ganar quedando en la historia como la primera familia que retó y venció a Vindice por completo. Puajaja, estoy ansioso por ver qué ocurre. Río Tele transportándose por su urdimbre agujero. Agin ya estaba llegando. Todo Vindice estaba sorprendido, casi en completa estupefacción. Bermuda no podía creer que él mismo había movilizado a todos sus hombres para que de Agin solo vinieran con 8 miembros. Estaba seguro que de esos 8 uno era el jefe de la familia. Ni siquiera vestían formales, todos vestían de manera casual, incluso uno venía bostezando de sueño y otro jugando videojuegos en una consola portátil. ¿Qué clase de familia los retó? Cuando ya los tuvo más cerca lo suficiente para identificarlos, pudo reconocer fácilmente a 3 de ellos. Hitomi Kodaker, el hijo de Akutabe. Sabía que este había nacido con las llamas del rayo y que poseía la habilidad de velocidad al igual que su madre, más desconocía completamente que se había unido a una familia. Mukuro Rokudo. Por mucho tiempo desconoció por completo su paradero, de un día a otro dejó de estar a manos de Bongola. Ahora sabía muy bien dónde estaba. Después de toda la batalla le interrogaría sobre qué pasó para que se alejara de Bongola. Al último le alegró verle, aunque en este momento fueran enemigos. No esperaba volver a ver a Tsunayoshi, no después de que Bongola cambiara de sucesor por una excusa ridícula como la que le dieron. Aún así le sorprendía verlo como jefe de una familia nueva y mucho más que lo retara a una guerra con tanta confianza en que podrían vencerlos. Cuando los 8 llegaron a donde estaba él y Jagger, los quedaron mirando curiosos la gran mayoría. Oh, por Kami-sama.
exclamó Hitomi viéndose sorprendido y atrayendo la atención de todos G/. Gritó señalando a Jagger, quien lo miró extrañado. El resto de Ajin negó con la cabeza luego de escucharlo. Sabían que el tipo se parecía a Slash, pero no era necesario decirlo. Hitomi. Lo llamó Suna tranquilo, haciendo que le prestara atención. Estamos en guerra en este momento. Después de que los vencemos puedes socializar con ellos, le recordó calmándolo antes de que le sacara una foto a Jagger para compararlo con el verdadero Slash. Lamentamos eso, pero es un idiota, se disculpó el castaño del grupo y no hablaba de Tsunayoshi. Hitomi volteó a verlo molesto por el comentario. Él no era idiota. Sí, un tipo molesto que gustaba de hacer bromas, pero no idiota. ¿Olvidando eso solo serán ustedes? Preguntó curioso. Sí, no necesitamos a nadie más, corroboró Suna demasiado seguro. De hecho pensamos vencerlos en 4 horas, agregó uno de los gemelos de cabellos verdes jugando con un cuchillo. Kufufufu tilde, en realidad tenemos que hacerlo en menos de 4 horas, corrigió Mukuro extrañando a los demás con excepción de Suna. ¿Por qué? Preguntó confuso el menor del grupo. ¿Se les olvidó? Trato de hacerles recordar Suna, pero ninguno parecía saber de qué hablaban, ni siquiera Mikaela. Hoy tenemos que asistir a una boda, les recordó sin dar detalle de quién exactamente era la boda. Los demás comenzaron a pensar tratando de saber quién era el que se casaba esta vez. Mikaela fue el primero en acordarse de quién se casaba y palideció. Yui lo mataría. El resto, al ver a Mika reaccionar de esa forma, recordaron perfectamente quién era el que se casaba. Hoy se casa Mika. Gritaron todos de golpe. Yuichiro los mataría si no llegaban a tiempo, tal vez Asuna, no porque éste los ayudó a dejar de verse como hermanos que nunca fueron, pero a ellos. Sí. Bien sabían que éste llevaba postergando la boda desde hace un año por culpa de ellos y ya les había amenazado que si no asistían a esta los terminaría matándolos o los clavaría dentro de una iglesia para que no vuelvan a faltar. Maldita sea la hora que dejaron que Yuichiro saliera con Suna y Mukuro a una misión de tortura. Pero llegar hasta la mansión, cambiarnos e irnos a donde se realiza la boda nos tomará más de 4 horas. Exclamó Yagyu haciendo que todos se juntaran a discutir sobre lo que harían para no morir. Vindice prefirió dejar que estos siguieran en sus cosas, no tenían ningún problema con esperarlos, incluso les daba curiosidad cómo solucionarían el problema en el que estaban. Veían curiosos como algunos se desesperaban al no encontrar una solución a todo el asunto, incluso golpearon a uno que propuso llamar a un tal Yuichiro y decirle que tuvieron un accidente por lo que no llegarían. Esperen, detuvo todo Mukuro pensativo y mirando de reojo a Bermuda, la llama de la noche. ¿No crea portales? Comentó un poco dudoso. Todos se quedaron pensativos hasta que asintieron y voltearon a ver a los de Vindice. En especial a Bermuda, quien sería el objetivo. Los derrotaremos en 2 horas exactas, aseguró Suna dejando fluir sus llamas negras. ¿Y tú? Apunto a Bermuda, te irás con nosotros, afirmó causándole sorpresa al nombrado. No solo por esas llamas negras que no veía desde que Bongola traicionó a Akutabe y en otra persona hace 375 años atrás, llamas que creyó no volver a ver nunca más en otro cielo tan puro como Suna. Lo que en verdad le sorprendió fue ver esa mirada afilada e intimidante emanar del cielo más puro que alguna vez pudo conseguir. Bongola comenzaba a pensar que estos tenían un serio problema en elegir sucesores. ¿Comenzamos? Preguntó Bermuda haciendo aparecer diferentes portales. Claro, escuchó la respuesta de Suna demasiado cerca. Cuando menos se dio cuenta, este le golpeó lanzándolo lejos. Jagger trató de atacar a Suna, pero un tridente bloqueó su camino. Volteó a ver a Mukuro, quien tomó con calma su tridente, y ambos se prepararon para luchar entre ellos. Se acabarían entre ellos antes de dejar que él otro tocara a su jefe. Suna se dirigió a donde había caído Bermuda sin preocuparse por Jagger o los demás, sabía que sus amigos podrían ocuparse de ellos perfectamente. Mientras él se ocupaba de Bermuda. Este por su parte se levantó con un poco de dificultad, no se esperaba ese golpe de Tsunayoshi y mucho menos que tuviera tanto impacto en su cuerpo. Sabía que las llamas del cielo nocturno eran más fuertes, pero no era solo por eso, no quería saber qué pasaba si utilizaba sus ataques más fuertes. ¿Ya estás listo? Le preguntó Suna con la llama negra ondeando en su cabeza mientras Bermuda pensaba. El aprovecho para llamar a sus 2 leones y cambiarlos de forma. Bermuda lo miró ajustarse los guantes negros y asintió, listo para comenzar la batalla con él. Llevaban 1 hora y 10 minutos en batalla. Vindice estaba en problemas, no esperaba ese nivel en ellos.
Yagyu, el guardián de la lluvia, no dejaba de destrozarles los huesos y tenía la agilidad suficiente para parecer que nadaba entre ellos golpeando a todos en puntos específicos. La lluvia que creó tampoco se las ponía fácil, podían sentir sus llamas cada vez más débiles y el agua que los empapaba los ponía en un aprieto con otro guardián. Hitomi tenía una inmensa cruz sobre ellos que cada vez soltaba mayores cantidades de rayos sobre el cuerpo de él. Cada vez que un rayo le caía, todas las heridas que le hacían se cerraban y sus llamas volvían a toda su potencia. Intentaron destruir la cruz con sus cadenas, pero dos cuervos se lanzaban como rayos electrocutándolos apenas hacían el intento esos dos animales. Tenían funcionalidades muy distintas, se dieron cuenta cuando los observaron un poco. El cuervo blanco solo defendía, creaba escudos protectores en el resto de los guardianes y se mantenía protegiendo la cruz. El cuervo negro les robaba llamas de la noche y las convertía en llamas del rayo, era el que cargaba la cruz y aprovechaba la lluvia de llamas para no ser visible para ellos. Además, la velocidad de Hitomi para atacarlos era sorprendente, en cosa de segundos había atacado a todos dejándolos paralizados y a merced de los otros guardianes. Disparos cargados de llamas de la tormenta llegaban de un lugar en específico pero que no podían atacar. Flippy, una de las tormentas, ocupaba a su caja arma animal en modo ataque. Una francotiradora que se cargaba a todos los que estaban a través de su objetivo principal. La otra tormenta, Flippy, también usaba a su oso en modo ataque. Una ametralladora cuyo ataque tenía tal magnitud que se cargó una parte de Vindiker. Micaela, el guardián del sol, solo ocupaba su arco. Un solo tiro de este había acabado con la mitad de ellos y aunque trataran de atacarlo no podían, su caja arma en modo defensa funcionaba para darle las habilidades naturales del caracal. Él solo debía dar un salto para pasar sobre ellos y darles un flechazo directo a sus cráneos. Pero el peor era la nube. Uro mantenía a su lobo en su forma animal mientras él solo ocupaba sus dos pistolas. Era todo lo que necesitaba para derrotar a la otra mitad de ellos, sus disparos rápidos siempre en dirección al cráneo no los dejaba ni siquiera inmovilizarlo. Junto con esa sonrisa amplia digna de un asesino serial causaba más miedo que ellos mismos. Su lobo creaba una manada que los acechaban y atacaban apenas trataban de atacar a su amo o a los demás guardianes. Ajin no mentía, los derrotarían en 2 horas solamente. Tal vez menos. Jagger estaba sorprendido, el daño que las ilusiones de Mukuro le hacían era completamente real, eso ya no se podía llamar ilusión. Se suponía que las llamas de la niebla no tenían un gran poder ofensivo, entonces ¿cómo logró Mukuro hacer que sus ilusiones simples le desgarraran el brazo? Miró de reojo al resto de Vindice y se sorprendió al ver a la gran mayoría ya derrotados. Los pocos que quedaban sucumbirían pronto en las manos de cualquiera de esos chicos y él también lo haría, pensó viendo cómo Mukuro llamaba a un búho cornudo que sobrevolaba sobre él con el otro que tenía. Fuyu cambio de forma modo ataque 2 pronunció dejando que éste se posara en el tridente. El búho se iluminó y pareció fusionarse con el tridente. Para cuando terminó de brillar pudo ver la gran guadaña negra que éste tenía en sus manos. Sin aviso alguno Mukuro maniobró su guadaña para cortarlo, la esquivó. O eso pensó. Sintió que ésta cortaba parte de su abdomen casi rebanándolo por la mitad, miró estupefacto cómo se rompían 2 ilusiones. Primero, la distancia entre él y Mukuro era mucho más corta de lo que se veía, este había alterado el espacio impidiéndole notar su verdadera posición. La segunda. La cuchilla de la guadaña abarcaba un lugar más amplio del que pensó. No se equivocaba, esta alargaba su alcance por medio de una ilusión sobre sí misma. Cayó al suelo cuando la guadaña se retiró de su cuerpo. Siempre pensaron que Mukuro era uno de los ilusionistas más fuertes, pero ahora no podían hacer nada más que darle el título del más fuerte porque al fin podía notar que todo el terreno donde peleaban era una ilusión. Mukuro llegó a su lado y apoyó la guadaña en Jagger, volteó a ver la batalla de Tsunayoshi y Bermuda para saber cómo iba. Tsunayoshi ya estaba por terminar, sería mejor que él hiciera lo mismo. Pesadillas, murmuró antes de introducir a Jagger a una ilusión que de seguro desconcentraría a los Vindice que quedaban. Casi recibe un golpe de Suna por quedarse congelado al escuchar los gritos de Jagger, no tenía idea de lo que estaba pasando con el resto y mucho menos tenía tiempo para eso. Tsunayoshi no era un oponente fácil, menos en modo hiper última voluntad, no había podido usar ninguno de sus ataques regulares. Utilizar cadenas no sería apropiado, ya lo había hecho y lo único que consiguió fue que Suna tomara las cadenas y lo acercara a él para darle un buen
Golpe. El que estaba a punto de recibir. 2 minutos para las 2 horas escucho que decía Suna preparando un X-Burner según él. Tenía un poco de miedo de recibir un ataque de esas llamas negras. La última vez que peleó con alguien con esas llamas le quedó una cicatriz horrible en su cuerpo como recordatorio de no meterse con un usuario de llamas del cielo nocturno. Sin embargo, Suna cambió el ataque. Ahora si estaba aterrado no era un X-Burner, era algo mucho peor. Burninagaxel pronunció Suna antes de lanzarle el ataque de manera directa a Bermuda. El pobre ni siquiera alcanzó a huir entre sus portales. El ataque incluso destruyó Vindicare dejándole un gran agujero a este y deteniéndose al chocar con un pequeño monte que quedó destrozado. Los pocos Vindice que volvían de su inconsciencia se quedaron mudos al ver tal nivel de destrucción. Ajin por su parte pensaba que su jefe no usó todo su poder, de haberlo usado todo no hubiera quedado nada de Vindicare. Cuando Bermuda volvió en sí se encontró siendo curado por el guardián del sol de Ajin. Buscó a sus subordinados y todos estaban curados, incluso Jagger estaba escuchando a Hitomi quien le preguntaba si era fanático de Slash. Era obvio que Jagger no tenía idea de qué le hablaba. Bermuda desde ahora Vindice es una división de Ajin, le informó Suna serio. Solo acepto pues era uno de los términos de la carta, sin embargo necesitaba saber algo. ¿Qué es lo que planea Tsunayoshi? Le pregunto, en verdad necesitaba saberlo. Acabar con la mafia corrompida y llevarlos a sus cimientos, respondió mirando el cielo con añoranza. Necesitaba descansar. Chicos, debemos irnos, les recordó Flippy haciendo que todos asintieran. Suna tomó a Bermuda llevándoselo con ellos. Al principio no sabía por qué hasta que recordó que lo necesitaban para llegar a tiempo a la boda o morirían a manos del tal Yuichiro. No me gusta ir a bodas ajenas, comentó haciendo que todos voltearan a verlo. Kufufufu tilde, pues lo siento por ti pero estás obligado a ir, dijo en falso lamento Mukuro. No puedo ir a una boda sin invitación, volvió a decir. En verdad no le gustaba ir a esos eventos, eran tediosos. Estás cordial y obligadamente invitado a mi boda. Esta vez fue Mika quien mató sus esperanzas por escapar. Solo le quedaba una opción: usar sus portales. Pero fue detenido por diferentes armas apuntándolo y una caliente llama negra a su lado. Bermuda, si tratas de escapar te juramos que pintaremos Vindicare de color rosa y te pondremos un maldito vestido con flores, lo amenazaron todos de manera terrorífica. Genial. No solo se volvió el subordinado de Ajin, sino que también terminó con un montón de locos peores que él. Sin duda ese día pasaría a la historia como el día en que Ajin, una familia nueva, logró vencer a Vindice en 2 horas y solo con 8 miembros. Y también Ajin se quedaría en la memoria colectiva de todos los Vindice como los que le causaron un trauma a Bermuda von Beckenstein al cumplir su amenaza de pintar Vindicare de rosa y hacerlo vestir un vestido floreado. Nota de autora. Nuevo capítulo. Ahora el análisis. No sé si alguna vez Vindice fue atacado por las familias de la mafia, creo que no, así que Ajin serían los primeros en declararles batalla, al menos en mi historia. Vindice tampoco sabía quiénes formaban Ajin, sabía los movimientos que hacían estos, pero nunca pudieron toparse con alguno de ellos, o al menos no con los de mayor rango. Hitomi dijo las mismas palabras que yo pronuncié al ver a Jagger por primera vez. Pero ese no era el caso. Creo que más de alguno ahora estará sorprendido al saber que Mikaela y Yuichiro están casados en el tiempo en que va la historia. Esto también es la razón por lo que la batalla terminó siendo tan corta. Si se dieron cuenta, dejé una pista en esa parte. Las batallas. No me centré mucho en las batallas mismas, sino más bien en cómo se dividieron los Ajin. 2 estaban sirviendo de apoyo, ataque y defensa, quienes eran Yagyu y Hitomi, pues más que atacar ellos se concentraban en limitar a Vindice para que los demás atacaran. Flippy y Flickpy estaban sirviendo como apoyo a larga distancia, de esa forma minimizaban el número de atacantes que fueran por Yagyu y Hitomi. Por último, Uro y Mika, ellos eran los de daño en masa, son los más fuertes después de Suna y Mukuro, por lo que deben encargarse de quitar un gran número de enemigos del camino, aprovechando las ventajas que le dan los demás. Para eso me basé completamente en cómo actúa mi equipo cuando juega Airsource con grupos grandes. En este yo actúo como Flippy, o sea, como apoyo a larga distancia, pues tengo una francotiradora con la cual debo bajarme a los enemigos. Bajarme en Airsource significa quitarlo del juego, si le das al dispararle lo das de baja y debe salir del campo en donde jugamos. Como vieron, las ilusiones de Mukuro son mucho más fuertes, llegando incluso a causar daño físico, aun cuando solo es una ilusión simple y no una
Ilusión real. Esto era lo que le faltaba aprender a Fran. Al final Bermuda sí se escapó, pero fue atrapado para su desgracia e igual tuvo que ir a la boda. Aunque entiendo a Bermuda, a mí tampoco me gustan las bodas porque estoy segura que si llego a entrar a una iglesia terminaré asustando al padre solo. Con ponerme a escuchar la música que tengo. La gran mayoría es metal y rock y aunque no lo crean el gusto viene de mi madre que le gusta esos géneros. Como siempre les agradezco a todos, espero que les haya gustado el cap. Y que me perdonen por no haber subido en 3 días. Me he estado preguntando si alguien tiene curiosidad por mí, sobre todo por cómo logro subir cap. Todos los días o casi todos los días o cómo me inspiro para la historia. Si es así puedo responderles cualquier duda en algún capítulo. Sin más que agregar me despido, chao chao. Have you desconectada.